Hola, buenas tardes a todos. Bueno, bienvenidos a la tercera clase del módulo de Criminología y Psicología. Espero que anden muy bien. Bueno, voy a pasar a compartirles la presentación de la clase de hoy. Les voy a ir explicando un poquito más sobre violencia y vamos a enfocarnos un poco más sobre el maltrato infantil. Así que bueno, voy a pasar a compartirles la pantalla. Aguarden un segundo. Bien, a ver si me dejan en formato presentación. Bueno, ahí está. Bueno, vamos a comenzar la clase de hoy. Como les comenté, es la tercera clase de, ya como hablar en realidad, la tercera clase del módulo de Criminología y Psicología. Vamos a seguir hablando un poco de lo que respecta a la violencia y vamos a ir a hablar del maltrato infantil. El maltrato infantil dentro de la familia comprende lo que es toda la acción o la omisión que lesione o pueda lesionar potencialmente a un niño. Y el mismo interfiere en su óptimo desarrollo desde el punto de vista psíquico, desde el punto de vista emocional y social. Y es producida por la o las personas que son encargadas de este niño, del cuidado, de la protección o de su guarda, ¿sí? Bien, vamos a ir por la etiología del maltrato. Tenemos lo que son factores de riesgo, los cuales pueden corresponder a los que son los padres, pueden corresponder al niño y al medio social en que se encuentra el niño. Con respecto a los padres, estos son personas que generalmente inseguras, ¿sí? De baja autoestima y de baja capacidad de control de los impulsos y de la tolerancia a la frustración, que los convierten en personas que son incapaces de adaptarse a sus obligaciones como el ser padres, ¿no? Los padres pueden presentar antecedentes de alcoholismo o abusos de sustancias, así como drogas, y suelen tener antecedentes de haber sufrido violencia familiar de niños ellos, ya que la violencia es un modelo aprendido y de haber sido hijos no deseados. Como en el nombre, otro factor de riesgo puede ser el niño, donde pueden constituir factores de riesgo malformaciones, discapacidades y trastornos en el comportamiento que hacen que no se ajusten al modelo ideal que se espera del niño. Y si no, los factores sociales, como son en su entorno la pobreza, la falta de acceso a instituciones alternativas que contengan al niño, la falta de difusión de los derechos del niño y la excesiva tolerancia al castigo como parte de la educación, ¿sí? Bien. Y también tenemos los que son los factores precipitantes. Si venimos con los factores de riesgo, padres, el mismo niño o el entorno social, y ahora vamos a pasar dentro de la teología del maltrato a los factores precipitantes, como pueden ser llanto persistente, problema en el control de esfínteres, ¿sí? Encima, situaciones de crisis vividas por la familia, como lo puede ser una separación o divorcio de los padres, problemas económicos en la familia, problemas laborales, o si no, crisis vividas por el niño, como pueden ser problemas en la socialización o en el aprendizaje del mismo, ¿sí? Socializar con otros niños o en su aprendizaje, entre otras cosas. Bien, ¿qué tipos de maltrato infantil existe? Tenemos el que respecta al abuso físico, que son maltratos realizados por medio de lesiones, quemaduras, golpes, etcétera. ¿Sí? Tenemos el que se denomina abuso emocional, que es la hostilidad verbal crónica, insultos o amenazas hacia ese niño. Tenemos un abandono físico donde el niño no se le da alimentación, no se le da los recursos para higienizarse, no tiene cuidado en la salud. Tenemos otro tipo de abandono del tipo emocional, ¿sí? Que hay una falta de respuestas a las necesidades de afecto que necesita el niño. Y también hay niños que son testigos de violencia, así como por ejemplo los padres
el padre o la madre hacia el otro es maltratador o ejerce violencia, ¿sí? O si no, el abuso sexual. Esos son los diferentes tipos de maltrato infantil que se pueden encontrar. ¿Cómo es el perfil de los padres que tienen esta cualidad de ser cualidad, ¿no? El perfil de padres maltratadores, digámoslo. El perfil de estos padres, sí, estos padres se desentienden de lo que son sus obligaciones con respecto a su hijo o al niño, es decir, no concurren al colegio cuando son citados por los docentes, no llevan al niño al médico, si no lo hacen atender, no son responsables de sus obligaciones con respecto a él. Estos padres niegan que haya conflictos familiares o que haya conflictos con el niño y reniegan al niño por su conducta, por cómo se comporta el niño o la niña. Estos padres autorizan a terceros a ejercer sobre el niño acciones de manera violenta en caso de que se porte mal. Hablan del niño menospreciadamente, ¿sí? O sea, de sus hijos ante otras personas ajenas a la familia, ante terceros. Exigen que su hijo tenga un rendimiento físico e intelectual no acordes con la capacidad y edad evolutiva que posee el mismo. También estos tipos de padres tienen antecedentes de haber sido maltratados o abandonados en su infancia, ¿sí? O sea, aprendieron eso, lo vivieron y lo aprendieron. Pueden padecer alcoholismo u otras adicciones de otras drogas. Este tipo de perfil de estos padres son extremadamente protectores del niño, limitando sus relaciones interpersonales también. Tienen ideas distorsionadas de lo que son las capacidades del hijo, mantienen relaciones de pareja violentas, ¿sí? Es todo un conjunto de una familia donde la violencia es el eje. Y padecen enfermedades mentales también. Bueno, ahora vamos a pasar a indicios o indicadores del maltrato infantil en el niño, ¿sí? ¿Cuáles son los indicios que nos demuestran que ese niño está padeciendo maltrato infantil? Se pueden observar trastornos en el desarrollo, los cuales son evidenciados en lo que se respecta al habla, al aprendizaje del mismo y el bajo coeficiente intelectual que posee, ¿sí? También otro indicio son los trastornos en lo que respecta a la conducta, ¿sí? Un niño que se comporta agresivo, impulsivo, se aísla, tiene una conducta antisocial, ¿sí? Se fuga, se escapa del hogar. También tenemos los que son trastornos psicosomáticos y funcionales, que tienen enuresis, encompresis, alteraciones del sueño, ¿sí? Todo la psiquis. Trastornos neuróticos, como estados de ansiedad, tienen angustia, miedo, fobia, inhibiciones. Y también conductas autoagresivas, es decir, se agreden a ellos mismos. Todo esto respecto al maltrato infantil, los indicadores. Y ahora vamos a pasar a lo que respecta al abuso sexual, ¿sí? Que también es otro tipo de maltrato. ¿Qué es el abuso sexual? El abuso sexual es el contacto o interacción reiterada entre un menor y un adulto, en el que el menor está siendo usado para gratificación sexual del adulto. Y cuando esto se da dentro de lo que respecta al seno familiar entre uno de los progenitores y su hijo, ¿sí? Se lo denomina incesto. El incesto se encuentra constituido por un trance, ¿sí? Un trance es el estado de conciencia que se encuentra alterado o modificado y que modifica también actitudes corporales, percepciones, sensaciones, etc. Entonces, el incesto está constituido por un trance, el cual es prolongado, ¿sí? Y el mismo es denominado hechizo, que se realiza por efecto del terror y de la amenaza, ¿sí? ¿Qué es el hechizo? El hechizo es el estado psicológico que es creado por el niño por los efectos del abusador. Bien.
Acá la víctima juega un doble papel, ¿sí? Porque ya que por un lado se considera sacrificada y privilegiada, por el otro lado es la portadora de la vergüenza, ¿sí? Del secreto y la culpa, ¿sí? Que le hace sentir el abusador. El hechizo es lo que se produce también el llamado síndrome de la acomodación. Siguiendo con el hechizo, el mismo se caracteriza por la influencia que una persona ejerce sobre otra, es decir, el abusador sobre el niño abusado o la persona abusada, sin que ésta lo sepa, ¿sí? Sin que se dé cuenta, un aspecto esencial y específico del hechizo es esto. En este caso, la víctima queda atrapada en una relación de alineación, ya que ignora las condiciones que la llevaron a este hechizo, ¿sí? Y desconoce las intenciones y los comportamientos de la persona dominante, el abusador, y tampoco puede detectar con nitidez sus efectos porque el victimario envía imágenes engañosas, es decir, aunque digas lo contrario, estoy segura que te gusta. Es una frase, ¿no? Así dominando toda la situación. La víctima sí tiene conciencia de participar en una relación, pero la naturaleza no la puede codificar, ¿sí? El victimario considera al otro como un objeto de su satisfacción y no tiene en cuenta los deseos del otro, las necesidades, los temores, los miedos, fobias, etc. Bien, pasamos ahora a hablar de lo que respecta a la dinámica del hechizo, ¿sí? Este hechizo se crea a través de tres tipos de prácticas, ¿sí? Tenemos la práctica o el tipo de fracción, ¿sí? Que significa penetrar en una propiedad privada por medio de la fuerza, transgredir los límites y las fronteras del territorio. Y esto implica apropiarse de un objeto que no es propio, que no es de uno. Y en este caso es el niño. Por eso el abuso sexual y el incesto pueden ser asimilados a la estafa, ya que el abusador toma posesión de la víctima mediante argumentos falaces, o sea, argumentos erróneos, mentiras, traicionando la confianza que el niño depositó en él. Siguiendo con este tipo de prácticas, ¿sí? Con la infracción, en este caso el abusador penetra en el mundo imaginario del niño y destruye el tejido relacional al romper los vínculos con su madre, con sus hermanos y con sus amiguitos. Una vez que está abierta esta brecha, ¿sí? Que el niño se queda sin defensa, la infracción inicia la posesión, ¿sí? Y la prepara en su etapa previa, que es entrar en el territorio. Bueno, como segundo tipo tenemos lo que es la captación, ¿sí? Y en este tipo apunta la dominación del otro, apropiarse del otro en el sentido de captar su confianza, en el sentido de atraerlo, retener su intención y privarlo de su libertad. Y esta captación se realiza mediante tres vías. Tenemos lo que respecta a la mirada, el cual provoca un sentimiento de confusión entre lo que en principio espera el niño de sus papás y lo que esa mirada le transmite. Luego tenemos la vía del tacto, ¿sí? Que son gestos de ternura, caricias con finalidades sexuales, revisten al principio formas que no permiten el poder identificarlo, ¿sí? Tenemos los roces casuales, ¿sí? Entre comillas, que aparentemente ingenuos, como son, por ejemplo, bañar a un niño, tenerlo en las rodillas, ¿sí? Dormir abrazados, etc., pueden cargarse progresivamente de una connotación sexual, sin que el niño se dé cuenta de cuándo se traspasó esa frontera y, y al percibir esto, el malestar y la confusión de la situación hace que la víctima, o sea, el niño, se paralice y no pueda defenderse. Aquí se produce la perplejidad. Y la tercera vía es la palabra, ¿sí? La cual se utiliza para trivializar situaciones o tabúes, ¿sí? Desnaturalizar actos reprensibles o para inducir voluntariamente al error. Cuando el cuerpo del niño se somete a estimulaciones sensoriales abusivas, la palabra que acompaña a los gestos desvía la atención
y crea confusión a fin de anular el sentido crítico y amenaza o persuade para poder desarmar toda resistencia que pueda provocar el niño. Siguiendo con este tipo de práctica que es la palabra no es una vía de comunicación, sino un medio de captura, así de poder captar al niño, en donde el niño se ve obligado a no comprender por no tener los elementos para significar la situación. Y aunque los tuviera, ese significado de seducción quedaría sin elucidar, ya que eso implicaría la pérdida del objeto amado, que es su papá o su mamá, o de todos los objetos si se enteraran, como son el resto de la familia, madre, padre, hermanos, abuelos, etc. Y como tercer vía tenemos lo que respecta a la práctica de la programación. La programación consiste en amaestrarse o adiestrar a la víctima, enseñarle a no salir aunque la puerta quede abierta y a permanecer cautiva de manera voluntaria, ¿no? La programación es la introducción a instrucciones en el otro, para inducir comportamientos predefinidos a fin de activar luego conductas determinadas a una situación previa. Los mensajes que acompañan esta programación, si a introducirlos, se acompañan de la imposibilidad de prestar atención a quien le da la orden. Y la instrucción se halla a la luz, mientras que la relación queda en la sombra y el sujeto obedece la orden sin integrar completamente la información, ¿sí? Siguiendo con esta dinámica del hechizo, y dentro de lo que respecta a la práctica de programación, hay operaciones específicas para programar al niño, ¿sí? Una de las operaciones es despertar sensorial, que esta operación, la sensualidad y erotización que se encontraban en el estado de latencia y que estaban destinadas a despertarse delicada y progresivamente en la adolescencia, ¿sí? en la edad adecuada, en un contexto adecuado y de intimidad, son activadas brutalmente y antes de tiempo, ¿sí? En esta operación, el niño se encuentra ante experiencias que superan su capacidad psíquica de asimilar y de integrar esas emociones, y por lo tanto no puede apropiarse de ellas, darles un significado. Lo que va a ocasionar esto es que la persona violenta, el violento despertar sexual, aparezca asociado a lo que son sensaciones de violencia, sensaciones de malestar, angustia y miedo, temor, ¿sí? Y esto hace que el niño se vuelva vulnerable y accesible a la influencia de una persona adulta. El niño en este caso pierde toda iniciativa personal y se vuelven personas frágiles, dependientes y sujetos de los deseos del otro y de otra persona. Otra operación es la erotización, ¿sí? Y es el mecanismo sensitivo producido por la estimulación y excitación de las zonas erógenas, y este se activa y acelera sin posibilidad de control ni contención, cualquiera sea la respuesta del niño. En este caso, al no tener un partener ni destino adecuado, la descarga solo puede realizarla con el abusador, creándose la repetición de esto. Y la tercera operación, sí, es la repetición, ¿sí? La excitación provoca en la víctima un condicionamiento de una dependencia de conducta, una dependencia que conducen a la víctima a seguir manteniendo el vínculo morboso, ¿sí? Y hay que tener en cuenta que, aunque la víctima busque la repetición, esto no equivale en modo alguno a que desea al abusador, ¿sí? Es decir, aunque la víctima quiera repetir, no quiere decir que lo desee. Y esta búsqueda es la consecuencia de un traumatismo y se sitúa fuera del campo de la voluntad y del deseo del niño. Otra cuarta operación para programar a la víctima es el anclaje. El anclaje se produce una unión emocional y memoria, ¿sí? En este caso el abusador no necesita realizar operaciones previas, ¿sí? El abusador lo que hace es
utilizar miradas, gestos o señales contextuales que indican al niño que llegó el momento. O sea, no necesita decirle nada, solo con mirada o un gesto se le indica. Y no habiendo de esta forma que el niño tenga escapatoria. Otra operación es el secreto, ¿sí? En este caso, el carácter transgresivo del abuso sexual hace que los hechos puedan ser encapsulados y la regla impuesta es el silencio. Esto le impone el abusador a la víctima, que organiza la relación y garantiza la supervivencia del sistema. Es un compromiso implícito a diferencia del pacto, que es explícito. Y el pacto, en la sexta operación, ¿sí? En este caso el abusador propone un acuerdo de no revelación que sostiene con permanentes amenazas de represalias o con alusiones a las consecuencias que una eventual ruptura del contrato tendría para los protagonistas, como es la familia, el abusador, la víctima. Tenemos, bueno, la responsabilidad, ¿sí? Que en este caso el niño se siente responsable por lo que pudiera ocurrirle a su familia, por eso se sacrifica por los demás, ya que la felicidad de la familia descansa sobre el silencio, y la aceptación de la víctima del pacto y el secreto. Y por otro lado, aparecen sentimientos de lo que son de culpa por ser deseado por el agresor. Una octava operación es la fatalidad, donde la víctima tiene la idea de que cualquier revelación que pueda llegar a ser ocasionará enormes sufrimientos para su familia y para él o ella, ¿no? Luego tenemos la vergüenza, ¿sí? En esta operación, en este caso el abusado tiene la impresión de haber perdido toda pureza y su integridad y siente vergüenza por el padre y por la familia. Bien, ahora vamos a pasar a los que son los indicadores de abuso sexual en el niño, ¿sí? Tenemos indicadores físicos y indicadores psíquicos. Los indicadores físicos pueden ser específicos o inespecíficos, ¿sí? Tenemos los que son específicos, que son lesiones que se observan en la zona anal y en la zona genital. Y los físicos inespecíficos son trastornos psicosomáticos, trastornos en la alimentación, trastornos en el control de esfínter secundario, ¿sí? Esos son algunos indicios físicos, ¿no? De abuso sexual en el niño. Y los indicios psicológicos que se pueden encontrar en los niños que son víctimas de abuso sexual pueden ser juegos sexuales persistentes y no esperados para su edad y para su desarrollo. También lo que suele manifestarse es que a través de los juguetes lo que otras personas hacen con ellos. Tienen expresiones y vocabulario con otro contenido sexualizado. También lo que tienen es excesiva masturbación o autoestimulación, conductas de seducción precoces para su edad, ¿sí? besos sexualizados y simular el acto sexual con padres o amigos, etc. Otros indicios psicológicos son como los drásticos cambios de conducta, ¿sí? Es decir, permanecer más tiempo en la escuela, querer ir a dormir a la casa de otros compañeros, bajo rendimiento escolar, problemas de atención. También pueden ser que tengan conductas autodestructivas, como es la automutilación, el intento de suicidio o escaparse de la casa. Pueden tener también pesadillas, terrores nocturnos persistentes. Pueden volver a mojar la cama cuando ya pasó la etapa de que se produce esto, ¿sí? Pueden tener fatiga crónica también. O puede pasar que sea demasiado obediente o demasiado agresivo, siguiendo, ¿no?, con los indicios psicológicos. Puede tener una búsqueda compulsiva de afecto y de aceptación, puede ser un niño depresivo con depresión crónica, con fobias, con ansiedad.
Puede ser que también tenga una preocupación excesiva por la higiene o por el arreglo personal o bien abandono de hábitos y descuidos. O puede tener baja autoestima como una pobre imagen de sí mismos. También otros indicadores psicológicos pueden ser que vuelvan a comportamientos superados en lo que son etapas previas, como puede ser dormir solo, chuparse el dedo, ¿sí? Etcétera. Pueden tener pérdida de ilusiones, desintereses, abandonar deportes si es que estaban haciendo y de todo lo que les generaba interés, ¿sí? Pueden estar en una etapa de rebeldía, conflictos con la autoridad o bien sumisión extrema, todo lo contrario. Pueden realizar dibujos tenebrosos, dibujos remarcados, dramáticos, borroneados, tachados o que son destrozados con furia y enojo. Eh, Pueden tener una rebelión o enojo hacia la madre, ¿sí? Se esconden durante horas en los armarios o rincones, desaparecen. Y la detección de un cuadro compatible a síntomas de un estrés postraumático. Esos pueden ser los síntomas indicadores psicológicos de abusos sexuales. Bueno, hasta acá llegamos con la clase de hoy. Muchas gracias. Bueno, les dejo de compartir un segundo. Bueno, en esta tercera clase ya vimos todo lo que respecta, seguimos viendo violencia, que es la continuación de la clase anterior, la segunda clase del módulo, pero nos enfocamos un poco más en lo que respecta al maltrato infantil, ¿sí? Hablamos un poco de su entorno familiar, los indicios que podemos llegar a encontrar, ¿sí? Así que bueno, espero que les haya interesado y les haya gustado la clase de hoy y nos vemos en la clase que viene, que es la cuarta clase del módulo de Criminología y Psicología. Bueno, nos vemos, chau chau.